Doctoritas. Bueno. Aspíralo. Yo no he visto el niño yo. Está ya con el... ¿Está con el pediatra? el pediatra. ¿No está bien? Sí. No sé. Está perfecto. Prematura se puede. ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí, porque de prematuro no hay problema. No, está todo completo formadito. Sí. Todo está bien, todo está bien. ¿Qué pasó, Humberto? Bueno, el niño nació con muchos problemas y entonces yo fui con el neonatólogo para ver el niño tenía los pies dobladitos, pero él hizo el chequeo y dice no es óseo, el problema los pies eran, ¿cómo se llama? Barroquino, como Barroquino, o sea que estaba inclinado para adentro completamente, pero no era óseo. Él lo estiró y dijo esto es muscular, así que no es, va a requerir trabajo, pero es muscular. Y entonces eso fue lo primero, estaba un poquito hinchado también, pero bueno, yo a ella no le iba a decir la columna nada, la tenía, todo lo estaba demás, así, además mira, yo ahí estaba está. emocionado, también era mi primer hijo, yo estaba allí en ese momento, eran muchas circunstancias para asimilar en el momento, Claro. ¿no? Tanto las positivas como las negativas. Claro. O sea, la positiva de que nazca el niño y las negativas de las dificultades con las que nació. Entonces fue un momento complicado, digamos así. Y supuestamente el doctor le había dicho que era por la posición que el niño tuvo mientras estaba en la barriga. Que había que evaluarlo. Ok. Pero que en un inicio parecía que era un problema posicional. Él decía mucho esta palabra, está muy chuequito. Exacto. No sabemos cómo estuvo este niño en la barriga, cómo estaba, qué posición tenía, porque está muy chuequito, era lo que él repetía constantemente. En ese momento, por supuesto, yo ajena a todo eso, y para mí el niño estaba precioso, gordito, divino, maravilloso. Nada más lo había visto él, mi mamá y la niña. Ujú. Que eso me enteré mucho después, ¿no? Porque mi mamá y la niña entraron al cunero y cuando vieron al niño, mi mamá le prohibió a todo el mundo de que me dijeran absolutamente nada porque no sabía cómo yo iba a reaccionar. Claro. Y estaba recién parida, además ya venía con muchos problemas de debilidad, yo estaba mal yo. Durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo. Y entonces no me dijeron nada. Pero ¿sabes una cosa? A mí me pasó una cosa que yo no sé si es normal, todavía no, pasarán 20 años, 30 los que pasen y yo no voy a saber. Tú dirás, bueno, pero tú viste al niño, ¿sí? Yo después vi al niño, yo eso en las primeras 24 horas no lo vi, porque me dijeron que tenía ictericia, que si le habían puesto antibióticos, en fin, y como yo no me podía parar de la cama, él al otro día me llevó a ver al niño. Yo lo vi tan lindo. Yo no vi nada, yo no vi nada, yo no sé, yo lo escribo en mi libro, yo estaba ciega, yo no vi, lo que yo vi después, yo no vi nada, yo estuve 72 horas, estuvimos en el hospital, yo salí con mi hijito precioso, muñequito en los brazos, divina, feliz, y mi familia yo no noté nada tampoco, ni a él, yo estaba ciega, yo no sé. ¿Cuándo te diste cuenta? Yo, después que llegué a la casa, lógicamente, como yo no tenía fuerza ni para bañarlo, ni para hacerle nada, mi mamá era la que se ocupaba de eso. Yo estuve así el primer mes. Ellos tenían una consulta que le habían dado de un fisiatra, un médico maravilloso, que ya no existe, pero es un señor que después con los años me di cuenta que era maravilloso, en ese momento no. Porque a los 6 días de nacido el niño, mi mamá y él fueron a llevar al niño y ese fisiatra le dijo: este niño va a tener una vida bien difícil, pero este niño va a estar bien. Y viendo aquello, decía, pero va a estar bien. Cuando ellos llegaron a la casa, no, el fisiatra dice que el niño va a estar bien. Entonces yo estaba confiada de eso. Claro. También Así, tuvimos un buen neonatólogo, porque el neonatólogo desde el primer momento dijo,
Si vas con ortopédicos, los ortopédicos van a decir que esto es de operación, cuchilla, porque esa es la solución. Pero fíjate que él, en este momento que nació, dice, mira, él no tiene problema óseo. Esto es fisioterapia y por eso él nos recomendó el doctor Alvear, que era, él le dice, véanlo con él, porque si se van por la parte ortopédica, mi recomendación es que no lo hagan porque van a tener muchos problemas. Por eso fuimos con este. Fueron los dos primeros médicos que atendieron a mí, bueno, aparte del doctor que lo trajo al mundo, que después les vamos a hacer una historia que es increíble lo que nos pasó con ese médico. Maravilloso, porque fue que gracias a él pudo venir al mundo, porque con tantos problemas él siempre me dio de que si yo me aguantaba en la cama, le hacía caso a él al 100 de lo que él me decía, me tomaba los medicamentos y hacía todo, aunque costara que yo no me moviera así como nada, con sorbete yo tomaba así yo lograba el embarazo, que para mí y para nosotros era tan importante. Lo más importante, claro. Y así fue. Y esos dos médicos, si teníamos que haberle, a ese team primero, era el que teníamos que haberle hecho caso desde un inicio. Pero si todo el mundo hiciera las cosas así, la vida no fuera como es, ¿entiendes? O sea, ya después de eso, como al mes, yo sí veía los piecitos, pero él me mandó a que le pusieran unos esparadrapos así, después que le pusieron unas bolsitas de arena, porque la columna era una C completamente. El estómago estaba desplazado completamente a un lado, a punto de que el niño no podía hacer sus necesidades bien, había que traérselas porque, claro, el estómago estaba desplazado todo. Hazte la idea, los dos músculos que uno tiene aquí, al no tenerlos, la columna, entonces el estómago estaba desplazado. Una cosa de verdad, o sea, había impresionante. unos pliegos ahí que las marcas le han durado toda la vida. Toda la vida, él tiene sus 3 marcas por donde estaba ahí. 3 marcas es como tú tienes una cosa arrugada por un lado, estirada por el otro. Muy cómico, porque esas marquitas que eran así se han ido creciendo y entonces ahora son de la distancia de las 3 marcas, son así, ¿entiendes? En la columna de él. Él tiene 20 años ahora. 20 años, cumplió el día 2 de junio. 20 años. ¿Cómo comenzó todo el después proceso? de eso, yo cuando me doy cuenta, que fue la pregunta que me hiciste, al mes y medio, exactamente, cuando ya yo tenía más fuerza para bañarlo, el primer baño que yo le doy al niño, yo se lo doy, no, mi mamá lo bañaba, pero yo al mes y medio, casi a los 2 meses. Entonces teníamos un cuartico que nunca lo usó, pero ahí lo bañábamos, que era el cuartico de él, que tenía como lo que llamamos nosotros un escaparate, que tenía un espejo. Entonces yo lo estoy bañando muy contentica y con su piernita virada y su columna, pero yo decía, el niño está muy frágil, y aparte mi mamá muy positiva, esto tú vas a ver, hija, que no sé qué. O sea, yo estaba como en un mundo que era muy mío, ¿entiendes? Pero yo seco al niño, que es un capítulo de mi libro, uno de los más dolorosos de mi libro, por eso se llama El niño que salió del espejo, y lo miro al espejo, y cuando yo lo miro en el espejo, ya el niño había bajado mucho de peso a esa fecha por lo del estómago, que no comía, vomitaba. Cuando yo me giro al espejo y lo veo así a través del espejo, yo lo vi todo. Ese día yo desperté. Yo le vi todas las deformaciones en la cabeza. Él tenía la cabeza la cabeza la tenía achatada completamente en el lado izquierdo, que era por donde él estaba apretado en el vientre, y entonces la cara era desplazada, o sea, esta parte más abajo, y hazte la idea que tú cojas y le hagas así. O sea, tú miras a la persona, pero le estás viendo esta parte de la cara adelante, o sea, sí, una cosa y achatada. Cuando yo lo miro, yo empiezo a gritar, mamá, mi suegra que estaba en la casa, ven acá, miren al espejo. ¿Pero qué tú ves? No vemos nada. Ellos ya lo habían visto todo. Y yo empecé ya, ese día fue el día que, como digo yo en el espejo, que se despertó la fiera. Porque hasta ese día era la mamá ingenua que no. Pero ese día fue el día que se despertó la fiera. A partir de ese momento, yo no he tenido más vida hasta hoy. No he dejado de luchar hasta hoy. Y ya él está bien, ya él no es para nada aquel niño, porque hemos pasado por cirugías, países, hospitales, médicos buenos, médicos malos, gente buena, gente mala, diagnósticos horribles y diagnósticos que al final, o sea, hemos pasado por ese libro. Tendría que escribir más libros, pero traté de resumir lo más que pude, así tiene 500 y pico de hojas, pero es que son 20 años de historia. Son 20 años de historia, y María Carla, son 20 años de no descanso. ¿Qué tiempo hace que escribiste el libro? Realmente lo escribí, mira, el libro
yo cuando yo tengo la costumbre, si tú vas a mi cartera ahora vas a encontrar hojitas que Con notas. yo siempre estoy escribiendo cositas en hoja a lo antiguo. No en hoja. ¿Cómo es? Así, a lo antiguo, escribiendo cositas que se me vienen a la mente y qué sé yo. Entonces yo desde que él nació, yo siempre escribía cositas. Y la historia desde el primer día, yo empecé a escribirla, pero en hojitas sueltas, nada de organizado, no me creas que no, como un diario, no. Pero esas hojitas yo nunca las boté, yo las guardaba. Y entonces después cuando vino todos los tratamientos de él en los países, en los diferentes lugares, yo todo lo escribía. ¿Y por qué tantos países? ¿Qué te decían? ¿Cómo ¿Qué fue el pasó? proceso? ¿Cómo fue? Bueno, lo primero Cuando fue... despertó la fiera, ¿qué supo? Lo primero que hice fue intentar hacer lo que, no, si bien o para mal, lo que como cubana le viene primero a uno a la mente. Te estoy hablando 20 años atrás, porque no son las mismas circunstancias ahora. Dije, me voy para Cuba con mi hijo. Ahí están los médicos, los mejores médicos, los médicos que me atendieron a mí, a mi hija, los médicos que me van a decir que tiene este niño. Y eso fue lo primero que intenté hacer. ¿Qué hice? Empecé a hacer gestiones para irme para Cuba. Le dije a mi familia, yo me voy para Cuba, yo dejo a todo el mundo, se quedan ustedes en Ecuador, yo me voy con mi hijo para Cuba, voy a vivir a Cuba con mi hijo, pero mi hijo en Cuba se va a salvar. Y intenté, pero no podía resolver. Y entonces a esto agrégale los problemas económicos que traen un embarazo de tantos meses en hospitales, porque además yo me atendía en una clínica, la clínica Kennedy en Ecuador, que es de las más caras, porque por tal de tener el embarazo, todo sacrificio era poco. Claro. Y me fui a esa clínica y ahí nos desangramos económicamente, pero no importa, porque decíamos, cuando el niño nazca, ya pasamos el peligro. Cuando llegó ese momento, estábamos sin nada, pero yo tenía un hermano que vivía en Canadá, y me dijo, mi hermana, no te preocupes, yo te voy a ayudar, vete para Cuba con el niño, que yo lo voy a pagar todo y pero yo no tenía familia en Cuba, o sea, no tenía familia Cercana. bien cercana, mamá, papá, hermano. Tenía tías, primos, mi abuelita que estaba bien viejita, pero no tenía familia que me ayudara. Entonces mi hermano me dijo, pero tengo mi suegra, ve para casa de mi suegra que vive en el reparto eléctrico. Y me fui para allá con mi hijo que tenía 2 meses y pico. Dios. A resolver por la izquierda, como llamamos nosotros, porque por otra vía no podía hacerlo. El niño era ecuatoriano. El niño era ecuatoriano. Entonces me fui a Cuba y ahí... Pero tú como madre cubana no tenías derecho. Esa historia te la voy a contar después. Esa es la... Me fui a Cuba y ahí fui con una visa de 1 mes. No resolví absolutamente nada. Fuimos a Julito Díaz, Juan Manuel Márquez, cuanto médico hay, todos los hospitales, y todo el mundo veía aquello, y sobre todo Julito Díaz, que era la clínica de rehabilitación, una doctora que me dijo, esta es la jefa de servicio de rehabilitación, lo vio y me dijo, ay, no, el niño, ¿y de qué? No, el niño es ecuatoriano, me quemo si lo toco. Yo, no, eso no lo podemos hacer, que soy uno de los, ay doctora, pero mire, lo que sea su evaluación, deme su criterio. Yo no sabía lo que tenía. Aquí me habían dicho, antes de irme, que tenía distrofia muscular, porque ya le habían hecho muchos exámenes en ese tiempo al niño. Pasa que es tan larga la historia que tengo que ir contándola. Claro. Me habían dicho que tenía distrofia muscular, eso es porque eso yo me voy a Cuba. Yo decía, no, imagínate. Me tuve que ir, no resolví nada. Ese mes me llevé al niño en un estado me regresé al niño a Ecuador en un estado desnutrido completamente. Ay, porque los vómitos eran infernales, el niño no comía nada y estaba en mal estado. Llegué, mi esposo me dijo, no te puedes ir más para ninguna parte, pero el niño se nos va a morir, niño gordito y así, era un huesito. Y entonces, bueno, me quedé ahí en Ecuador a ver qué médicos podía resolver en Ecuador, porque Cuba ya estaba descartada. A los 7 meses de él, de seguirlo atendiendo, médicos van y médicos menos, me lo inyectaron al niño un ortopédico, lo que te decían los médicos, lo llevé a un ortopédico cubano que vivía en Cuenca, en una ciudad allá en Ecuador, me lo inyezó y el niño era llore y yo le dije a Humberto un día, ay, este niño no, esto tiene que tener algo, vamos a quitarle el yeso. Nosotros mismos cogimos una palangana y le quitamos el yeso, y cuando vi la pierna estaba doblada completamente para atrás. Ay, Yanela, por favor. Y yo estaba, y el niño daba unos gritos que yo pensé que me iba a volver loca, porque los gritos de él, yo te digo, a veces yo duermo y eran gritos de terror. No, son cosas que no se olvidan. Horribles. Bueno, ahí descartamos con los ortopédicos. Después fuimos a otro que era el jefe de la clínica del fisiatra, ese muy bueno, y nos dijo, no, vamos a hacerle un yeso especial. Yo le voy a hacer un yeso desde aquí, porque era todo, imagínate, desde aquí, claro. Ya no era la piernita, era todo, desde aquí hasta aquí. Y dijimos, sí, vamos
Después lo llevamos a otro y dijeron, el niño no tiene los ¿cómo se llama? El O músculo de sea, aquí. ahí mismo, ese fue uno de los primeros problemas porque el niño no podía sostener la cabeza. Si La cabeza se le iba para quedaba atrás. ¿Sí? Él no tenía. Entonces, se le hace un examen que fue una... Esternocleido, estos Los los esternocleidos. esternocleidomastoideos. Le hacen un examen, aquí una radiografía, y el diagnóstico que dan dice es una agénesis, o sea, los músculos esternocleidomastoideos no están. No nació Por sin tanto, ellos. nunca va a tener sostener eso. la cabeza. A sostener la cabeza. Eso fue lo que nos dice. Entonces, esta doctora Alvear me llama y se sienta conmigo y me dice, mira, disculpa, pero yo no coincido con ese diagnóstico. Y me explica, mira, aquí ve, están muy débiles. Lo que pasa es que están tan débiles que en los exámenes radiológicos no permiten avanzar. Cuando él haga fisioterapia, él va a ir tomando eso. Pero los músculos están presentes. Y me hizo unas pruebas, no recuerdo ahora exactamente, para demostrarme. Dice, si no estuviera el músculo, él no puede hacer esto. ¿Él es el doctor? El doctor. Este es el doctor, El doctor que trajo al niño al mundo. ¿Qué tal, niño? El doctor. Maravilloso. Míralo ahí después, porque después nos encontramos con él. Ya nos encontramos con él. Y por casualidad nos encontramos con él aquí. Wow. Mire si el mundo es... El mundo es da una vuelta. cosa. Sí, señor. Nosotros vivimos en Ecuador, después nos fuimos para España, después vivimos en Miami y por último estamos viviendo en Nos Cape fuimos a Coral. Canadá y de Canadá Fuimos a para Canadá y estamos viviendo en Cape Coral. Y eso hace 20 años que nació el niño. Yo voy un día a San Supermercado y veo un señor y yo lo veo. Digo, este señor yo lo conozco. Eso fue el año pasado. Digo, Dios. este señor yo lo conozco. ¿De dónde yo lo conozco a este hombre? Yo lo conozco en algún lugar. Y sigo caminando y le veo. Y lo miro y me vino la imagen. Y le digo, oye, usted, el doctor... que trajo a mi hijo al mundo, le dijo. Le digo, ¿sí? Dice, imagínate ese hombre que ha traído tantos niños. Entonces, Claro. ¿cómo es posible que él era un pediatra de Guayaquil? Un ginecólogo, de Guayaquil. De Guayaquil. Tiene ya 95 años y yo me lo encuentro que nunca más en la vida lo había visto. Me lo encuentro en un mercado de Cape Coral. De Cape Coral, que tampoco estamos hablando de Miami exacto. o Nueva York, Nueva no, en Cape Coral, ahí una cosa Y increíble. entonces yo le digo, pero ¿cómo es eso que está ahí? Dice, sí, cuando la crisis inmobiliaria que hubo del 2008, alguien le dijo de unas propiedades y dice, entonces yo decidí invertir y compré, creo que 3 o 4 casas compró en Cape Coral. Dios mío. Y El entonces está mundo viviendo que la hago hija de él ahí. Llega a la casa él, llega a la casa él y me dice, ¿a que tú no sabes la foto que te traigo? Dígole, que dice, mira, dígole, ese es el médico del niño, pero ¿dónde tuviste eso? Dice, me lo encontré, dígole, pero el teléfono, dice, me dio pena, no le pedí el teléfono, y dígole, no, eso tú no me lo puedes hacer a mí, tú eso no me lo puedes hacer a mí, y a esa hora, encontrar en todo Cape Coral esa familia, que no la encontré, me senté y empecé a escribir a todo el mundo, por favor ayúdenme, tengo este niño, mire este caso, yo necesito ver a este médico, yo necesito darle las gracias a esta persona, yo necesito, porque si no, es que es como parte de mi vida, ¿entiendes? Era necesario. Empezaron a llamarme personas, que si la tía, que si... Lo trajimos a la casa Y por ahí eso el niño y esa es la foto que está ahí. Por eso es la vuelta que da el mundo, porque ¿quién se iba a imaginar que 20 años después, con tantas cosas así, Ustedes ya tiene 95 años ya? 95, qué maravilla. años. Ustedes vivieron en tantos lugares por el tema del niño. Por el tema buscando ayuda para él. Nosotros primero en Ecuador, yo traté sinceramente de hacerme ciudadana, que era la pregunta que me hiciste ahorita. Yo traté de hacer al niño ciudadano cubano. Ajá. Porque Cuba, en la constitución de Cuba, que aunque no se cumpla, pero sí la tiene, los padres tienen derecho como en todos los lugares, a que su hijo sea otorgarle la ciudadanía. Entonces, si yo le daba la ciudadanía al niño, yo tenía la posibilidad de atenderlo en los hospitales de Cuba. Claro. Hice todas las gestiones, fui a la embajada, hice todos los trámites pertinentes y un día me llamaron y me dijeron, mira, es verdad que está en la Constitución, me dieron un papel y me dijeron, pero en letras rojas sí, el trámite está parado y solamente es para los que tienen permiso de residencia en el exterior, o sea, no para inmigrantes como nosotros.
por tanto y demás, no podían Sí, hacerme ellos al niño hacen todo su ciudadano convenio. Él cubano. no es cubano. Claro. No me podían hacer ciudadano cubano. Yo De dije, ahí Mira. regresaste a Ecuador y luego se fueron a... no, toda esa gestión la hicimos en Ecuador. Ah, ok, La ok. hicimos en Ecuador, pero entonces un día, ya cuando el niño tenía 7 meses, las cosas se empezaron a empeorar y entonces vamos a un médico que había ahí, nos mandan a un neurólogo y a un neurocirujano y para ver lo de la cabeza. Y el neurocirujano le hace todas las pruebas y dice, mira, el niño lo que tiene es una craniosinostosis, que es las suturas de la cabeza están cerradas prematuramente y por tanto además esto es una cirugía horrible. Imagínate, abrir la sutura. Pero tenemos un problema, el niño está demasiado desnutrido y no podemos operarlo hasta que él no gane en peso, Porque no rebasaría la operación. porque no rebasaría la Claro. operación. Eso yo te lo estoy contando ahora porque han pasado 20 años. Pero yo me acuerdo que ese día yo no hablé ni nada. Yo que hablo cantidad, no hablé nada. Mi esposo así mismo, como estamos sentados aquí, así mismo, y el médico como está sentada así. Y yo lo único que hice fue cuando él terminó levantarme y caerme en la puerta de la clínica ahí. Ya ahí voy a llegar a mi casa, volverme loca, rompí todo. Mi esposo no sabía qué hacer conmigo. Mandaron a buscarlo a la ambulancia, mi mamá y mi papá. Que vinieran a ayudarme porque eran los que me más o menos como loca. Y ahí ya era, no, yo me voy, ahora sí me voy para Cuba con él. Y bueno, le escribí a todo el mundo en Cuba, le mandé cartas cuando aquello, Fidel, al Ay, que por atiende a Dios. Fidel, al que le limpiaba a Fidel, al que del ministerio. Ah, el logro. Me volví como Claro, loca, por me un volví niño. como loca No jodas. y recibí respuesta. Increíble. Y La respuesta me decía, su caso fue pasado para el Ministerio de Salud Pública para atención y respuesta. nunca te la pasó. Suficiente para que yo el próximo sábado saliera en un vuelo para La Habana. Yo no esperé la respuesta, pero ya para mí aquello era una sí. respuesta. Claro. Y me salí para La Habana y me acuerdo que mi papá lo único que me dijo fue, hija, siempre busca el tronco, nunca te vayas por las ramas, pero tú tienes que luchar porque el niño hay que atenderlo y aquí no podemos, estamos en Ecuador y ahí no había posibilidad de venir a Estados Unidos, no. Me fui para Cuba con el niño entré con 7 meses, con una visa nuevamente por un mes, pero con esa carta. Y yo dije, no, esta carta, y lo primero que hice fue, los vuelos de Quito eran los sábados, el lunes estaba yo en el Ministerio de Salud Pública. Llegué al Ministerio de Salud Pública allí y me atendió un señor, igual que los prototipos de ahora, el doctor Navarro, y me dijo, mire, yo le voy a decir algo. Sí, aquí hay respuesta. Su hijo no va a ser atendido. ¿Ustedes se creen que que todas las personas que me anden aquí vienen para que le arreglen los pies, que Fidel está para todo el mundo, que no sé qué? No. Yo ahí me le arrodillé. El niño estaba con fiebre porque además era muy alérgico y todo y tenía una fiebre. Ay, y no. yo le supliqué, le lloré, me le arrodillé, le abracé los pies. Por favor, ayúdeme con mi hijo. Yo soy una madre cubana, yo nunca he hecho daño a nadie, no sé qué. Le dijo a la secretaria, vamos que es la hora de almorzar. Me sacaron de allí. De ahí cogí una lista por estos que hay en Cuba, ¿cómo se llama? Que antes Las se guías usaban, las guías telefónicas, telefónicas. Y empezamos a ver todas eso, Federación de Mujeres Cubanas, Comité Central, no sé qué más, todo eso yo lo caminé Dios conmigo en un cargador. Un cargador que Y mi esposo tenía prohibida la entrada a Cuba. O sea, él no podía ir a acompañarme a hacer nada de esta parte, que económicamente era el que tenía lo poquito para yo sostenerme. Pero además no podía entrar a Cuba. Él tenía, porque él era por misión y tenía 10 años la prohibida entrada a Cuba. Él desertó de una misión. Él desertó de una misión en Ecuador, o sea, un trabajo de él como profesional y le negaron la entrada. Y fue por una equivocación, que lo pusieron como médico, él no era médico. O sea, que los médicos tenían... Sí. Bueno, él no podía entrar, yo Igual son solita seres con él. humanos, igual son seres humanos a los que no se les da derecho a tener voluntad sobre su propia vida. Exactamente. Exactamente. No podía entrar, su papá se falleció y no pudo tampoco, no pudo entrar a Cuba. Entonces yo me fui con él allá y ahí empecé a caminar. Todos los días por la mañana, yo tenía un tío, hermano de mi mamá, que tenía por allá por Mazorra, por allá un cuartico Por en la Boyero, por casa, ahí. por Boyero. Y él me dio un cuartico que por eso los niños estaban llenos de picadas de mosquitos y la fiebre era más bien de los mosquitos. Y ahí caminaba, yo me iba todos los días por la mañana, cogía los boteros esos que habían y me iba con el niño y tocaba puertas. Me entrevisté
no pueden imaginarse ustedes a cuánta gente me entrevisté. Y al final, Todo el mundo me llenaba cartas, me llenaban cartas, pero- no me trataban mal, de la verdad, me llenaban cartas. Yo creo que se solidarizaban con el problema. Excepto solución. Resultado, me fui un día hay un departamento en el Comité Central que se llama Atención a la Población, ok. que era donde yo había escrito las cartas, y fui con la carta que ella, y me dijeron, mire, usted aquí no lo podemos atender, me maltrataron, él es extranjero, tú eres extranjera también. Yo no soy extranjera, yo soy cubana, y cubanísima, no soy extranjera. Y el niño, que sea, bueno, al final salí llorando de ahí, me senté en los muros esos que tiene el Comité Central ahí, con el niño. Y había un muchacho de esos de servicio, parece que yo le di pena, y me dijo, mira, yo te aconsejo que vayas a aquel edificio que está allá, y ahí buscas a los que tienen los servicios estos de extranjeros y eso, voy ahí. Y así hice. Entré dando gritos por la puerta ahí, qué sé yo. Entonces me buscaron una persona que atendía los asuntos ecuatorianos. Y ahí esa persona me atendió y me dijo, mira, dame acá los papeles, que yo estas cartas yo las voy a hacer llegar, no sé qué. Me fui, llamé el miércoles, viernes, sábado, nada. Y al final, volví con él para allí, dice mi esposa, resumen. Volví allí con él y me dijeron, no, ya su caso está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me montaron ellos mismos en un carro, me dejaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando llegué al Ministerio de Relaciones Exteriores me dijo, aquí nadie, no sabemos de tu caso. No sabemos quién es. Nada, absolutamente nada. El Lo único que secretario. podemos darte es que como el niño está con fiebre, que vaya Juan Manuel Márquez y se atienda allí, que no se le va a cobrar la consulta, que se atienda allí para que le den, para que vea la fiebre. Me fui de ahí y entre tantas cosas, un día caminando, así como a las 5 de la tarde de esas caminatas, llegué al Ministerio de Salud Pública, a la parte de abajo del Ministerio de Salud Pública, y ahí me encontré con una persona que en mi libro se llama Aurora. No puedes decir. Pero no es su nombre real, pero en mi libro se llama Aurora porque fue una aurora para mí y para mi familia. Y ella, le comenté todo, no tenía un cargo, una trabajadora normal, y me dijo, dame acá todos esos papeles. Que yo no te digo que te voy a ayudar porque yo no soy nadie. Pero yo sí te prometo que por lo menos van a llegar a donde mi papá me decía que tenía que ir al tronco y no a las ramas. Que por lo menos van a llegar. Y Llámame llegaron. tal día. Y los papeles llegaron. Y los papeles se aprobaron y me dieron una gratuidad en la Sala Internacional de Juan Manuel Márquez. Por ser ecuatoriano el niño. Por ser Porque había un ecuatoriano. programa para niños ecuatorianos. Tú sabes que estaba el Plan Venezuela. Claro. En aquella época. Sí, Lo que Todos te los digo, días. yo te iba a decir, pero si allí atendían a los niños extranjeros de cualquier lugar del mundo, ¿cómo es posible que un hijo de una cubana, porque no haya nacido en Cuba, tú no vas a atenderlo? Demagogia. Pero además yo en un inicio lo que quería era hacerlo cubano para atenderlo como cualquier cubana, o sea, Pero tampoco claro. era, pero bueno. Así fue como mi hijo llegó a Juan Manuel Márquez y empezar realmente a hacerle una investigación exhaustiva de todo como extranjero, con las atenciones que ¿Y cuál fue el divinas. diagnóstico ahí? Ahí después de mucho tiempo me dijeron que estuve ahí ingresada mucho tiempo. Me dijeron que el niño lo que tenía era una ¿cómo es que se llama? Era debilidad muscular, ahí se me fue el nombre. Atrofia. No. No, es una... Se me fue el nombre de la cabeza. Hipertrofia. No. Distrofia. No es ninguna enfermedad Era degenerativa. hipotonía benigna de la infancia. Hipotonía benigna de la Que es una infancia. De debilidad Walson, así se muscular llamaba. que no tiene fuerza en los músculos y que necesita ejercitar Fortalecer, los músculos claro, para con terapia. fortalecer los músculos, que es lo que él Terapia necesita. diaria. Terapia. Ahí, Ese resumen, fue el resultado. mucha fisioterapia para desarrollar los músculos que no estaban. Claro. Y lo de la craneosinostosis, la doctora que lo vio, una neuróloga de Juan Manuel Márquez, lo vio, le pasó la mano por la cabeza, eso no se me olvida, en la cunita, el mismo día que llegué, me dijo, este niño no tiene ninguna craneosinostosis. Yo no sé cómo van a hacer, si este niño es hasta cabezón. Los niños que tienen craneosinostosis tienden a tener la cabeza más chiquita. Este niño no tiene Ay, eso. Dios Yo, mío, pero ¿tú ya te a tantas imaginas? cosas que me habían dicho, y después de decirme, Claro. yo decía, ya, ¿quién es el que dice la verdad? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Ya yo no quería, pero bueno, me sentía que estaba en buenas manos. Ahí el niño se empezó a atender, ahí pasé, el niño cumplió el año y medio, todo lo pasé ahí, en Cuba con él. En el yo y hospital. él solitos ahí, sin familia y sin nadie.
Todo lo que hace. Una prima Una de mi madre. papá, que la verdad que Marlene, que es la mejor persona que me ha tocado a mí como familia, que fue la que estuvo a mi lado ahí y nos atendía. Yo vivía en Bauta y trabajaba, pero solita con mi hijo ahí, con lo que podía. En aquella época no era como los envíos de ahora ni nada de eso. Eso era cero. Con la comida del hospital, con las cosas del hospital y con todo allí. Uno, disculpa que te interrumpa, porque te escucho y uno como madre no sabe lo que es capaz de hacer realmente por un hijo Hasta que no. te Así toca y mismo. tú dices, ¿quién es que me lo como? Pero por mi hijo hago Así mismo, lo que increíble. sea. Es decir, uno realmente no sabe lo que es capaz Te de sale hacer. una pero- fuerza Exacto. que tú no sabes que la tienes, de verdad, no sabes que la Exacto. tienes. Eres capaz de todo. De Entonces, todo. ¿cómo salió de ahí? De ahí me pasaron al Julito Díaz. Ajá. En el Julito Díaz, imagínate que el niño entró, un niño Bebé. vegetalito con la cabecita, qué sé yo, y en Julito Díaz se sentó, ya como un añito, se sentó, se paró con su tortícolis que tenía, sus cositas, pero se paraba y hacía el estómago. Yo veía, por ejemplo, una fisioterapia súper dura, que a mí las lágrimas se me salían, pero también se endurece uno. Porque Claro. como uno quiere que se ponga bien, llega el momento en que te endurece. Yo veía como el estómago, cada vez que pasaba el tiempo, el estómago se iba metiendo un poquito más para adentro. Ay. Era como un papel que tú lo coges así y está así y tú lo ves como se va estirando. Era la sensación que yo tenía y eso me daba mucha Claro. esperanza, me daba mucha esperanza. Al año y medio me regresé al Ecuador de visita y llegué y emocionante porque lo primero que hice fue con un andador que llevaba dentro de la maleta, armarlo en el aeropuerto y poner las niñas Ay, en el andador para que mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hija, Su papá. mi hija que estaba, pobrecita, sufría muchísimo todo aquello y yo la extrañaba muchísimo, nunca me había separado de mi hija. Ponerlo así para que el niño que era tan alegre, porque eso sí, él tenía una alegría, él era risa, es divino, y entonces lo puse así para que todos lo vieran. Eso fue un momento Ay, muy bonito. Dios Claro. mío, me Muy bonito, imagino. era como una luz, como él, ¿me entiende? Eso fue muy emocionante. Ya después de ahí estuve viajando a Cuba constantemente porque cada cierto tiempo le daban tratamiento para hacerla. Ahí se empezó a operar porque empiezan a salir las cositas que Claro. da la debilidad. Se operó de X, a los 2 años me lo operaron de las piernas y quedó súper bien, empezó a caminar, el niño empezó a caminar bien a los 2 años, ya empezó a caminar y empezó a hacer su vida normal. Eso sí, hablaba desde los 7 meses, rapidísimo hablaba, empezó a hablar rápido y ya ahí empezamos, pero Ecuador ¿por qué empezó... se fueron a España y luego? Ecuador se empezó a poner muy malo y nosotros ya en Cuba se empezó, a los 4 años, empezó Cuba, el hospital Julio Díaz, porque Juan Manuel Márquez no, el hospital Julio Díaz, a hacerme guerra de que el niño no se podía seguir atendiendo, y entonces ya yo veía, ya el último ingreso, 4 años tenía y él necesitaba fisioterapia. Y entonces dijimos, aquí tenemos que irnos porque en Ecuador no vamos a resolver nada y yo no voy a ir para atrás. No. Y el niño tenía operaciones pendientes de los pies. Entonces decidimos irnos a España. Pues hay varias razones que se Ay, juntan Dios, claro, para claro. España. Uno, realmente en Ecuador, yo estoy muy agradecido de Ecuador y todo, pero no había un centro para una terapia como Especial, claro. como la que necesitaba él. No lo había. Por eso se hizo en Cuba y no teníamos otra posibilidad. Entonces, paralelo a eso, yo tuve la ciudadanía española. Ah, Yo claro. tuve la ciudadanía española en esa época también, entonces esos factores hicieron. ¿Qué? Llegó Correa al poder el correísmo a Ecuador, que aquello no sonaba, La violencia fue. no sonaba bien. La violencia también se incrementó bastante. Entonces todos esos factores hicieron Y se que fueron entonces a vamos- A España. Ah, Todo claro. el mundo. No, me fui yo No, primero. se fue primero. Yo contacté a un Busca amigo de la trabajo. universidad y me fui para Barcelona. Alquilé un cuarto ahí junto con otras personas y yo tenía un cuarto chiquitico. Estabilizado. Bueno, me quedé sola porque Ahí, mi mamá y mi papá se trabajando. fueron para Canadá, con el hermano que yo tenía Claro. en Canadá. Y te quedaste tú sola con la Yo niña sola y con el los niño. dos, con la niña y el niño. Me quedé en Ecuador para que mi esposo fuera adelante a ver A cómo buscar había trabajo. espacio y trabajo. Y entonces yo me fui hice un convenio, un contrato y después cuando presenté ese trabajo, la empresa me contrató y me fui para Madrid.
Y entonces ahí fue cuando ustedes se fueron para... Primero a mí me quedaba una cirugía en Cuba de los pies porque no me podía ir con los tornillitos que el niño le habían puesto, porque eso tenía un tiempo. Entonces yo no Ay, podía por viajar Dios. hasta que yo no le quitara los tornillos en Cuba al niño. Entonces yo tenía que viajar a Cuba primero. Entonces teníamos eso, no podía viajar a España. Sí, porque después que tú llegas a España tienes que estar un tiempo para padrinarte, hacer los Claro, papeles. claro. No podía, eso en el niño no podía hacer eso. Entonces cuando logré operarlo, él estando en España, entonces me fui yo Ay, después con Dios, ellos dos. Dios, Caballero, En qué España. batalla. Y ahí en España vinieron las otras cirugías de él, la que sí empezó, porque entonces el niño también, aparte de todo esto, tiene un pectus excavatum, que yo te lo mandé en la foto, que es el pechito que lo tiene. Entonces eso le daba problemas de apnea del sueño. O sea, no era que tenía problemas en las amígdalas, sino apnea del sueño. Era físico. Entonces dijeron que había que quitarle las amígdalas para darle más ventilación. Pero como él tenía tantos problemas musculares, tenía que ser en terapia intensiva. No podía hacer una operación que tú sabes que es sencilla en cualquier Sí, parte. claro. Pero la de él no. Entonces tuve que hacer esas operaciones a él primero. Y en todo ese proceso, el niño comenzaba. El niño no estaba escolarizado, porque si yo estaba en hospitales con él, no estaba escolarizado y el tiempo iba pasando. Ya el niño tenía 8 años. ¿8? Y el niño sabía... Pero, ay, que se me acaba de ocurrir, por cierto, ¿cómo se llama el niño? Humberto. 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 Como su papá. Humberto, nosotros le decimos Humbertico. Humbertico. Entonces, ya tocó escolarizarlo y empieza en la escuela. Y ahí vinieron los otros problemas que no sé si fueron peores. No me jodas. No sé si fueron peores. Te lo digo con toda sinceridad. No sé si esos fueron peores que los físicos. Porque vinieron los problemas sociales. Nunca se Los había problemas relacionado. de un niño que nunca se había relacionado Con otros niños, con claro. ningún niño, que era con una vida hospitalaria completamente. Claro, no tenía experiencia. Pero además un niño con una imaginación y con todos los amigos imaginarios que te puedes imaginar eran los de él. Claro. Que los huesos, las piedras eran dientes de dinosaurio. O sea, un niño en otra... Claro. Claro. En otra historia completamente diferente. Entonces era el niño raro. Todo el mundo raro, no querían jugar con él, el niño raro. Yo con miedo que me le dieran en la cabeza que me lo tumbara porque él cojeaba, no tenía esa facilidad. Yo viví una vida en España por esa parte, porque sí tuvo el niño mucho. Me lo mandaron, en España me lo mandaron para psicólogo, psiquiatra, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Hasta un día que nos encontramos, hazle el cuento del psiquiatra tú, porque te queda bien. El cuento del psiquiatra. lo mandan a la escuela a un psiquiatra. Hay un hospital muy bueno en Madrid que se llama el Hospital del Niño Jesús, que es un centro de referencia nacional. Y entonces lo mandan allí a un psiquiatra infantil. Va el psiquiatra allí, él va nos pide permiso y tiene todos los estudiantes que están haciendo la especialización en psiquiatría, y va él, dice: ustedes se me sientan para allá, una oficina grandísima, nos sientan por allá, él se sienta por acá, le dice al niño que empiece, y empieza el niño a hacer cosas, y él A tomaba repartir nota café, y hablaba con los estudiantes de él, ¿ya? Y nosotros allá callados explicando qué sé yo. Y ahí estuvimos, creo que fue como 40, 50 minutos, él interactuó con el niño, todo eso, y después terminó y dice: bueno, ya yo le voy a dar las conclusiones de lo que están aquí. Dice: ¿usted sabe lo que es un caballo salvaje? Desbocado. Sí. Digo: sí, yo sé, yo me caigo. Dice: un caballo desbocado. Un caballo desbocado, eso es lo que es un niño. Un niño, un caballo desbocado, que lo que hay que hacer es ponerle cerca, ponerle límites, nada más. Y ustedes no le ponen muchos límites por todos los problemas que tienen. Pero él es un niño que no tiene nada. Le doy el alta ahora mismo. No me lo traigan no más. me lo traigan más, aquí. que este niño no tiene ningún problema psiquiátrico, ni psicológico, ni nada. Y así para la escuela todos los papeles, pero la escuela se negaba a ese dictamen, porque no. El niño se iba al aula, se iba por toda la escuela a caminar, él no estaba, no tenía lápices, ni escribía, ni ahí los niños ya leían y todo, él no, Claro, con él estaba en 8 su años. mundo, y entonces eso Tenía le trajo otro- muchos problemas. Otro ritmo para Las la escuelas se escuela. encargan también, aparte de enseñar cosas memorizadas, no de razonamiento crítico, de cuadrar a los seres humanos como el sistema los necesita. Tu niño era libre. Pues, y le querían poner la etiqueta de todas maneras, y entonces yo empecé a sufrir por eso mucho,
muchísimo, porque yo veía al niño que él tenía tanta imaginación. Él no leía, pero él cogía un libro y te lo relataba completo como si lo estuviera leyendo. O sea, él tenía, y con una imaginación extraordinaria. Iba más allá. Entonces yo decía, no tiene nada. Bueno, y- lo llevamos a otro psicólogo que era el psicólogo escolar de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos lo llevamos al psicólogo, y conseguir un turno con el psicólogo fue grande, porque eso era, y lo llevamos con él y él lo vio y le dijo, él es un niño con capacidades especiales, nada más que sencillamente las escuelas que Claro. tenemos nosotros no se adaptan a niños como él, porque Ya, no son, exactamente. las escuelas necesitan que los niños tengan un orden, Todos y no iguales. tienen Sí, todos El que se iguales. sale de ahí ya no. Niños Ya él no se tiene sale, él se problema. sale de ahí, ya él es un niño problemático. Niños automáticos. Pero no, y él hizo una buena relación con el psicólogo, decía, tráigamelo para conversar con el niño. Cuando ustedes vinieron para acá, para Miami, ¿qué edad tenía un vertigo? Cuando vinimos para acá tenía. No, ahí era cuando tenía 8. Ahí cuando tenía 8. Tenía 6. En España Ok. tenía 6. Él Cuando llegó venía acá aquí con 8. con Nosotros 8. fuimos de primero a Canadá, Ujú. que era donde estaba la familia, con la idea de establecernos allí primero. Primero porque estaba la familia. Claro. Pero nada, cuando llegamos a Canadá dijimos, no, esto tampoco es viable, porque que a Canadá viajamos con dificultad, porque el que nos oiga hablar dice, pero qué fácil viajaban esta gente. No, el problema es que al ser ellos ciudadanos españoles, el niño y él podían ir, pero la niña y yo éramos cubanas. Ustedes no. Sí, claro. Pero entonces mi hija había aprobado el examen de selectividad para la universidad y yo me había graduado en España. En todo ese tiempo que estuve, yo también cogí y me estudié y me hice de Graduaste en la escuela de hostelería. en la escuela de hostelería y turismo. de Madrid. Y entonces con todos esos diplomas, como que la embajada vio que la Claro. niña, la Sí, que niña va había para la arraigo, universidad. que le llaman ellos, que había Claro, arraigo a claro. España. Es difícil que una persona que estudió tanto para entrar a la universidad, que ni era del país, se aprendió todo en vacaciones, hizo todo, para coger para entrar a la universidad, no se va a quedar. Claro. Pues no se Esa va a es la- quedar. Esos eran los papelitos que estábamos esperando. Nos fuimos a Canadá y allí, pero estando en Canadá, decidimos que lo que teníamos que hacer era toda la familia, nosotros solos no, toda la familia arrancar de Venir para Canadá acá. y venirnos para acá. ¿Y Y entonces ahí vinieron vinimos, vinimos nosotros, igual de cero, nuevamente con una maletica por la frontera. Vinimos para acá nosotros, sin familia aquí. Qué duros. Con una amistad que tenía mi cuñada. Y el niño tenía 8. El niño ya tenía 8. Igual, sin lo que se había escolarizado ya no se había escolarizado porque siempre estaba en la dirección, nunca pasó un aula, no supo nada de clase ni Ustedes nada. no son artistas, son unas estrellas para que lo sepan. Claro que sí. No, vuelvo y Una repito, odisea, de verdad. el amor Están de dedicados. padres Puede Muchas controlar. va gracias. más allá de cualquier límite, Todo. frontera, de lo que Sí, sea. Es de verdad impresionante Qué fuerte. lo que uno es capaz de hacer Sí, sí. por sus hijos. Y obviamente uno está escuchando la parte de ustedes como padres, pero un vertigo, es decir, pasar todo esto donde a los 8 años todavía él no iba a No- escuela, no escribía, no leía y Dolor, operación. exactamente, inyección, pero pinchazo. tener una mente tan grande, tan fuerte y crecerse por encima de todo eso, que no sé qué es más fuerte, ¿sabes? Si Él es algo más fuerte que físico todos nosotros. o todo lo que tienes acá, por supuesto, por la ayuda de los padres. Él es más fuerte. Y alguien que no podía faltar esta noche El Principito. acá es un vertico, por Ay, supuesto, y está mi bebé. con nosotros por videollamada. Buenas noches. Ay. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Es un placer, de verdad, que nos hayas dado la oportunidad, por lo menos por videollamada, de poder estar contigo. Un gusto también estar aquí. Hemos estado escuchando parte de tu historia, verte ahora en las fotos, verte graduado, es de verdad impresionante. Por supuesto, por tus padres, por tu familia que han estado, pero por ti también, Humbertico. Sí,
Sí, la verdad es que es increíble y yo estoy muy orgulloso de mis padres y de mi mamá, especialmente, que puso su corazón 20 años de su vida en este libro. Así que estoy aquí para celebrar el trabajo que hizo ella. ¿Dónde estás ahora, Humbertico? Yo estoy aquí en Tallahassee, estoy en mi cuarto de la Universidad Estatal de la Florida. Estoy en estos momentos haciendo una pasantía de tiempo completo para el Defensor Público Federal aquí en Tallahassee, esperando para que en agosto entre a la Escuela de Leyes. Wow. Ay, ¿qué va a estudiar? ¿Qué dijo? Derecho. Ay, qué lindo, por Dios. Wow. Mira, una vez más queda demostrado que sí se puede, que el límite en cualquier cosa te lo pones tú mismo, que tu familia ha sido el apoyo, tu madre, tu padre, tu hermana, que han estado ahí para ti, todas las personas buenas que te has podido encontrar en el camino. Pero vuelvo y repito que tú eres un ser muy, muy fuerte, eres un gran hombre que sobrepasa todos los límites como tu mamá y como tu papá lo han hecho. Felicidades por todo lo que estás logrando, por lo que vas a seguir logrando. Felicidades por llegar hasta donde estás por ti mismo. Muchas gracias. Por otra vez aquí, la más fuerte de todas es mi mamá, y también tampoco se puede descontar la fuerza de mi papá, que también ha estado en toda esta historia. Él es una gran parte de toda esta historia. Es metafóricamente, para decir, es la columna de todo. Así que estoy muy orgulloso de ellos dos, de mi mamá, por hacer este trabajo tan grande y por ponerme aquí en este país para poder hacer lo que quiero yo y ponerme en el estado físico que estoy hoy para poder lograr todo lo que he logrado y lo que planeo lograr en el futuro. Ay, qué bonito. Felicidades. Felicidades, Humbertico. Muchas gracias. Gracias. Felicidades por todo lo que has logrado y muchos éxitos en todo lo que te queda, porque además tienes 20 años con una vida por delante donde estás demostradísimo que el límite te lo vas a poner tú mismo y vas a llegar y vas a ser tan grande como tú quieras serlo. Él sabe que si su mamá nunca tuvo un límite y su Él papá tampoco. Tú nunca vas a tener límites tampoco, ¿verdad que sí, Humberto? Sí, nunca. Al infinito, más allá. Ay, qué maravilla. Un placer poder verte y escucharte. Un placer que ustedes me hayan invitado a mí y a mi familia a este programa. Humberto, ¿qué le dirías hoy a tu mamá? Ahora mismo, ¿qué le dirías? Le diría primero que muchas gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que se ha sacrificado en su vida. Y otra vez, ya esta es la tercera vez que lo digo, pero es importante, que me siento muy orgulloso de ella, también por lo que ha hecho, por todo, por el sacrificio que ha hecho en toda su vida, y aparte por después haber usado todo ese sacrificio para crear un proyecto tan lindo como el libro que ha escrito. Ay. ¿Y qué le dirías a tu papá? Y a mi papá, que estoy muy orgulloso de ti también y muy agradecido por todo lo que has hecho, por ser, como dijo, de la espalda de todo, por siempre apoyarme en toda mi vida, por estar conmigo y por ser una inspiración
para mí, para el hombre que quiero ser yo en el futuro. Qué bonito. Humbertico, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo y de verdad te deseamos todo el éxito del mundo. Eres muy joven y sigue comiéndote el mundo, que aquí estaremos para ser testigos de todos tus logros. Muchas gracias. Besitos, un placer. Un beso. Buenas noches, gracias. Gracias. Qué bonito. Qué bonito. Maravilloso. Hemos tenido mucha suerte también. Hemos tenido mucha suerte porque él nos las puso fácil. Él nos las puso fácil. Siempre fue muy obediente con las terapias. Con los aparatos que le ponían. Tenía que ir a la escuela con unos aparatos hasta aquí en Middle School. Y nunca se los dormía con el aparato, con unos aparatos de hierro. Yo le mandé la foto. Horrible. Pusimos fotos. Él nos las hizo fácil, la verdad. Yanela, en este libro hay 20 años de historia. Este libro, para las personas que están conectadas, lo pueden encontrar en Amazon. Sí, en Amazon. Pones el nombre del libro y te sale. Sí. Es El niño que salió del espejo. Aquí está. 20 años de historia, testimonio real, donde yo sé que hay muchas personas y siempre digo lo mismo porque le pasa a uno, y es que cuando uno está viviendo algo, ya sea bueno o malo, piensa que es eterno. Pero cuando tú te encuentras con una familia como la de Humberto y Yanela, te encuentras un libro como este, donde te das cuenta que si luchas, sí se puede. No importa todo lo que te encuentres en el camino. No importa las personas, los buenos, los malos, todos los obstáculos que te vas a encontrar, porque es parte de la vida, porque es parte del camino. Y decir siempre que sí se puede. Este libro Cómprenlo. es un testimonio de que sí se puede. Lo puedes encontrar claro en que sí. Amazon, lo pones así, El niño que salió del espejo, y ahí vas a encontrar este maravilloso libro donde hay una historia de 20 años que está acá. Lo pueden encontrar en Amazon, todas las personas que están conectadas pueden encontrarlo ahí. ¿Por qué después de 20 años escribir este libro? Eso es una pregunta porque yo no soy escritora. Yo soy una mamá. Lo que me pasa es que, bueno, como este camino, como tú dices, fue difícil, encontramos gente buena, gente mala. Y yo a las malas nunca le di mucha importancia porque es parte de Parte del proceso. y parte del crecimiento también, porque esa gente también me ayudaban a seguir y a seguir. Pero yo nunca dije, nunca conté, vieron, mucha gente sabían que el niño que se operó, lo veían con yeso por Facebook, por esto, por lo otro, y qué le pasó ahora, pero la gente no sabían las cosas que pasaban. Y siempre tenían la idea de que Cuba era realmente la que había hecho todo, que Cuba me había dado por ser cubana, me había atendido a mi hijo que es un ecuatoriano, un extranjero, todas esas cosas. Este libro, la idea de escribirlo surgió el 11 de julio, cuando yo perdí muchas amistades que me ayudaron con mi hijo. Que me ayudaron con mi hijo porque eran parte, o sea, no me ayudaron a ingresar a mi hijo, no me resolvieron en los hospitales, no trabajaban para uno poder sobrevivir en Cuba, y como todo el cubano conoce cómo se sobrevive en Cuba, su trabajo era atenderlos, pero me lo atendieron con amor, hicimos una familia. Y cuando pasó lo del 11 de julio, que yo levanté mi voz como cubana, muchas de esas personas se desaparecieron y me maltrataron. Me dijeron que yo era una malagradecida, porque yo guardé silencio. A mí lo que me interesaba era que mi hijo fuera adelante, no aclararle a nadie las cosas, pero esas heridas me calaron porque eran personas que durante muchos años fueron parte de esta historia. Personas que de ver a mi hijo nada más sabían, por ejemplo, mi hijo después tuvo un problema con un tumor
que le salió ya cuando tenía 12 años. Y gracias a una doctora de Cuba, que fue la que siempre la atendió, que de mirarlo me dijo, cuando regreses, tienes que hacerle un examen al niño de la cabeza. Porque el niño está haciendo una cosa con los ojos que no me gusta. De mirarlo nada más. Y en efecto, cuando llegué, ¿vivíamos dónde? Miami, En Miami. Fue cuando ya viviendo aquí. cerca de aquí. Ajá. Y me dijo, llévalo. Y lo hicimos y en efecto. Me llamaron que el niño tenía un tumor en la glándula parótida. Gracias a esa doctora. En mi libro se llama Luz. Porque era una luz. Siempre fue una luz para mi hijo. De mirarlo ella sabía. Una excelente doctora. Pero esa doctora nos crucificó y entonces yo callé hasta este libro. Porque en este libro yo cuento todo con documentación. Con todos los detalles. Todos los detalles de cómo pasaron las cosas, cómo se fueron dando las cosas. Porque no se puede juzgar así nada más. Con las cosas hay que saberlas y conocerlas. Y el hecho de que tú calles no quiere decir, el hecho de que tú hagas silencio, no quiere decir que a uno le duelen las cosas y sufre. Entonces dije, esto tengo que hacerlo, tengo que escribir. Yo tengo que escribir este libro para que la gente que de verdad nos quieren, a Humbertico lo quiere mucha gente, porque es un niño noble, un niño bueno, y además un niño que ha pasado mucho y la gente cercana que nos conoce, para que sepan realmente que aquí no hay mal agradecimiento de nadie, todo lo contrario. Yo estoy agradecida primero con la vida que me lo dio, con el médico que me hizo posible, con todas las personas que me han ayudado y hasta con los que no, porque con los que no me dieron la fuerza para seguir. Esos claro. que no me dieron la ira, me dieron la rabia, me dieron todas esas cosas que pasa a cualquier madre, cualquier ser humano, para no parar. Entonces le agradezco también. Claro. ¿Entiendes? Entonces por eso yo escribí ese libro. Pues ya saben Están que escritos muy bonitos. el libro lo pueden Sí, encontrar en gracias. Amazon. Para todas las personas que están conectadas, pueden comprarlo en Amazon. 20 años de historia hay en este libro. ¿No? Muchos mensajes, Sí. pero Irma Cabrera, por ejemplo, dice, un abogado para defender la vida. Aneli San José Bravo, futuro abogado de FSU, mis respetos para Humbertico, felicidades a esos padres, a esa madre, Ay, muchas que es un gracias. ejemplo, una guerrera por su hijo y por su familia. Gracias, Maca y equipo, por su historia. Irma Cabrera, estoy hecho un mar de lágrimas, Dios mío. Dice Irma Cabrera, ya lo tengo en mi carrito de Amazon. Ay, gracias, Gracias, Irma. Mabel muchas López, gracias. qué bella historia de ejemplo para esos padres luchando incondicionalmente por ese hijo tan deseado y ese hijo tan maravilloso que ha logrado sueños en este gran país. Bendiciones para esa familia. Son muchos. Qué Son bonito, muchas muchos. gracias. Gracias a ti. Yo me alegro porque yo quiero que este libro, más que nada, de que no es un problema de vender el libro. Nosotros nos vimos muy solos en esta historia, en el sentido de que no teníamos orientación, nos vimos desamparados, o sea, vamos para aquí, vamos para allá, ¿qué hacemos? Esto es lo que hay que hacer, esto. Cuando aquellos los gorritos esos que habían, que a los niños que los hay aquí, yo loca por un gorrito para mi hijo que le hubiese hecho mucha falta, no tenía acceso al gorrito, no sabía cómo. Entonces, en este libro yo cuento mis vivencias, pero yo estoy segura que puede ser un manual, más que víctimas, aquí no hay víctimas, sino puede ser un manual para los padres que como yo traté y no encontré, tanto para el bullying, ¿Cómo hacerlo? cómo se resuelven los problemas en las escuelas, cómo se hacen los procesos, porque el niño estuvo en aula desde 6º grado por una maestra, porque aquí te pone gente maravillosa en el camino, Dios las pone, una maestra que se llama Soledad, que lo vio en 5º grado, y dijo, no, este niño hay que sacarlo y vamos a ponerle un aula de gifter, y lo empezó a encaminar y le decía, Humbertico es auditivo, o sea, él no escribe. Él no, en hoja, él no escribe. Entonces él todo lo aprende auditivo. Y ella se dio cuenta. Digo, por eso es que él se aburre en clase, Claro. porque él no quiere escribir, él no quiere Claro. llevar libretas, nunca tuvo libretas de escuela ni nada, auditivo. Entonces lo ponía a hacer en los programas STEAM, se llaman los programas, eran STEAM, los que él llevaba del cuerpo humano y daba las explicaciones. Y ella lo llevaba, lo sacaba del aula Y lo y lo ponía. llevaba por los grupos para que él pasaba divino, imagínate, él Claro. hacía los PowerPoint, él se sentía realizado porque estaba haciendo otras cosas. Claro. Y así, esa maestra Soledad, que es una muy buena maestra que está aquí en Coral Park, todavía es maestra de Coral Park. Y así ella después de ahí pasó en Middle School también al programa de gift, después nos fuimos acá en Coral y se fue al programa IB. Ahí terminó, primero me lo pasaron porque él perdió, pero después lo ganó. Porque cuando llegamos a Cape Coral y vieron las asignaturas y los grados que tenía,
lo pasaron, él no dio octavo grado, o sea, ganó lo que había perdido porque pasó de séptimo a high school. A high school. Entonces, en high school hizo los créditos universitarios, por eso se graduó en 2 años, en vez de los 4 que debía haberse graduado. no, vaya. Todo ese tiempo lo ganó, Claro. lo ganó, todo lo que perdió lo ganó después. Claro. Por eso uno no se puede apurar. Todo pasa por algo y el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Yanela, tú has hablado mucho de tu hija, que de alguna forma, por supuesto, en todo este proceso Mi hija, sí. ha estado en una edad también complicada Sí. cuando comenzó todo, y es alguien que tampoco podía faltar Uy, esta sí, noche. mi Así que princesa. mira para allá. Hola, hola, hola familia, ¿cómo están? Les mando un besito. Primero quería empezar agradeciéndoles por este espacio, por recibir a mi familia, por abrirles las puertas. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir? Estoy inmensamente feliz de haber nacido en la familia que nací, con esos padres guerreros que siempre han dado todo por nosotros. ¿Y qué puedo decir de mi niño que salió del espejo? Estoy muy orgullosa de ti, mi amor, de todo lo que has hecho y lo que has construido. Enfrentándote a todos los obstáculos, ahí estás y eres el vivo ejemplo de que todo cuando uno se lo propone y con amor y paciencia se logran las cosas. Te amo muchísimo, mi amor. Tu hermana te adora y mami y papi los quiero. A todos compren el libro, compren El niño que salió del espejo, porque es una historia hermosa que todas las madres como yo se van a sentir identificadas, todas aquellas madres que estén pasando por algún momento desafiante con sus hijos van a poder sentirse reflejadas en la historia y nada, un besito a todos. Te amo, mami, papi, mi chiquitico. Gracias a todos, gracias Maca por este espacio tan bonito y por recibir a mi familia. Gracias. ¡Qué linda! Una pequeña historia de ella. Bueno, ya la conozco, ella vive conmigo desde que tenía 12 años. Es mi hija Claro. de toda la vida, sí. Pero ella para sus 15 años, el regalo que quería era un hermano. Eso yo no me digo, no me celebro los 15, denme un hermano. Y ahí está un Porque ella tenía 6 meses. Cuando ella tenía, Humbertico tenía 6 meses. Cuando ella cumplió los 15, ya Humbertico tenía 6 meses. Ajá, Y le ya, regalaron ya, su ya, ya. hermano. Le regalaron su hermano. Mira, Humberto acaba de decir que estaba en su vida desde que tenía 12 años. Pues las vueltas que da la vida, ¿no? Y este mundo que es así de chiquitico. Su papá, yo lo conozco desde que yo era una niña. Para que tú veas las vueltas que Así da la mismo. vida. Su papá biológico que vive en Ecuador En Ecuador. hace un montón de Mira años. tú. Mira, Así es la vida. qué lindo. Yo le quiero dar las gracias. En el chat les digo que hay muchas personas escribiéndoles muy bonito por la fortaleza, por lo valiente que han sido como padres, por no rendirse nunca. De hecho, estaba leyendo unos que hay muchos que dice que los límites de Humbertico son los mismos de sus padres, que son infinitos. Ay, gracias. Así. Qué bonito. Y así mismo es. Mira, ahí estamos viéndolo. ¿Qué edad tendría? Ahí tenía, eso fue en Miami, aquí, o sea, tenía 12 años. Es disciplinado. Ah, ahí fue cuando me le pusieron el aparato. Ah, ok. Cuando le pusieron el aparato, o ya se lo habían quitado, ¿no? Se lo quitaron y le dijeron que si no se lo volvían a poner. Por eso Y estaba haciendo Y él sí, igual que la Sí, piscina, sí. él depende de la Ahí piscina, del tenemos que ejercicio ir de todas piscina. las semanas aquí al hospital, el Children's Hospital de aquí de Miami, a que lo atendían. Sí, él era un habitante de Children's Hospital. So, Mira, ¿qué le voy a hacer? la última, no, la última anécdota que nos pasó con él. Llegamos un día al hospital
le habían hecho unos exámenes aquí en el hospital. Esa es la misma que iba a hacer yo. Estamos en conexión. Y nos llaman que teníamos que traerlo aquí a la consulta al hospital. Y llegamos al hospital con el niño. Yo recuerdo que estaba trabajando en una consulta normal. Digo, no, 11:30, le dije en el trabajo, voy a la consulta, me incorporo luego y venimos aquí a la consulta. Tenía 16 años. Llegamos a la consulta, dice el doctor que le está ahí, dice, bueno, el niño no se puede ir de aquí del hospital. Porque le hicieron, ¿cómo no se puede ir del hospital? Dice, no, el niño tiene un tumor. Ese era otro. Otro tumor. Un tumor en la, ¿cómo era? En las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales. Y queda hospitalizado. De urgencia. Con centímetros y todo. Queda, aquí está, en los exámenes, ¿Lo eso, dejaron queda ir, no? hospitalizado, no se pueden ir de aquí. Eso no se puede hacer de aquí, ya estamos coordinando el team para la operación, eso fue así. Y ya había un precedente, entonces. Sí. Claro. Y entonces, Para que el tumor que tiene aquí es benigno, o sea, un tumor que es seguimiento, porque es de que cuando él tenía la cabeza aquí, en el libro lo cuento, ¿no? Para ser corto, al final es una malformación venosa. Claro. De la misma posición, porque claro, todo al final es de lo mismo. Físico. Pero bueno, eso fue en años eso después que... no, eso también fue un diagnóstico Equivocado. No, nosotros, esto fue muy cómico, porque pero fue la única ¿cómo vez llegaron al final? que yo no me volví loca. La única vez que yo le dije a ellos, me lo llevo porque mi hijo no tiene nada. Tú sabías. Tú estabas seguro. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Acusarte. Mi mamá se volvió loca. Ahora sí, mi mamá, ya ahora sí está de ingreso mi mamá. Y el niño me decía, mamá, porque mamá, te estoy hablando de que los médicos de cirugía venían ya, ahí él hospitalizado, tú sabes que aquí los médicos entran, cada 3 minutos te pregunta la enfermera, la que entró, y venían, y yo decía, no tiene nada. Eso no, entonces el niño me decía, mira mamá, no te preocupes, yo soy fuerte, si es un hueso, hay que sacarlo, no te preocupes, si ya yo por todo lo que yo he pasado, ¿qué más da? Eso no es mamá, pero era porque él estaba preocupado por mí, porque él me veía tan tranquila, tan bien, y entonces ellos se miraban, ya estoy hablando del niño con 16 años, haciendo las pruebas de IV allí, porque entonces yo había pedido un papel que se llama 504, que es el que ayuda a los niños aquí para si una tarea llega tarde o es una acomodación. una especial. acomodación para niños que tienen sus dificultades. Pero entonces la doctora me dijo, yo te aconsejo que él va para la universidad, que no pidas ese papel. Por eso digo que mi libro es un manual, porque va a ayudar a muchos padres. Claro. Porque eso después les repercute a la hora de las carreras, de esto, Claro, de lo porque otro. tiene eso como... Y yo se lo dije a él y ya, él dijo, ni muerta me pides ese papel, yo voy a hacer las tareas y las voy a entregar desde aquí, desde el hospital. Y desde el hospital entregaba los trabajos para no perderlo. Claro, para no y yo atrasar. tranquila, él no tiene nada, ¿Y él cómo no tiene solucionaron nada. eso? Le hicieron ¿Llegó a todas cirugía? las pruebas. No, él no tenía nada. Simplemente después que le hicieron de nuevo todos los estudios, todas las cosas, que estuvimos más de casi 2 semanas ingresadas ahí, que es gasto, porque eso sí es gasto. Claro. Claro, para eso también. Simple y llanamente el niño no tenía nada, era un error. Ay, pero mi corazón, ya eran 16 años. Ya ahora me llaman y me dicen, el niño tiene un ácido, le digo, mira hombre, tómate esto, hazte lo otro, bla, 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 bla. Eso en la pierna lo que tiene es, mira, eso te salió porque a ti cuando te pica un mosquito te hace ya, Sí. estamos hablando de 20 años. No. Yo estoy viendo Mira. una película ahí ahora, una serie, eso, porque ahí se mata por cualquier cosa. Oye, pero pues, es para caer la balazo. Así mismo, así No, de mismo. verdad, es Tienes que una tener el cosa- corazón bueno. Es el corazón que te lo están matando. te están- Es que así, o sea, Así mismo. y él tuvo 2 diagnósticos de tumores también. La otra vez nos llamaron también. Antes ese de sí eso, fue fuerte para mí, antes ese de sí eso no. nos habían llamado por el Ay, pero nada, el tumor Dios que mío, tenía para. acá, que al final fue una malformación venosa. Dios. Pero ahí hay- Esa malformación venosa se la querían pinchar. Quiero que sepa que eso fue un viaje que me fui a Cuba, ya se fue fuera de gratuidad de nada. Ya con las amistades que había cultivado, me fui a Cuba. Así le dije, me quieren pinchar, me estaban esperando en el Jackson, me mandaban todos los días notas Ay, mi de que madre. tenía que ir al Jackson y le dije a él, me voy para Cuba a ver unos médicos amigos míos allá, a ver, y cuando llegué a Cuba,
ahí empezaron a investigar en el algún hospital que se llama algo de neuro, y me dijeron, no, cuando regresé todos los diagnósticos de... Si me lo pinchan, me lo matan. Ay, Dios. Claro, encontramos aquí a un radiólogo intervencionista Buenísimo, colombiano, ya en el aquí en el Children. hospital, el Children's Hospital, Y que una lo doctora, atendió, y una y una doctora también, Ay, Dios mío, Oye, caballero. que fue la que nos muchísimas orientó Es una gracias. historia y nos que- mandaron para allá. Eso Oye, es. nada Muchas más de gracias por escucharlo contar. uno se agota. Porque Sí, uno es agotador, tiene es que agotador. pasar. Oye, Son 20 años de historia. Por eso yo también Sí. quería dejarlo escrito, porque si a mí algún día, por lógica de la vida, él tiene que tener sus cosas bien agrupadas con todo, ¿Tiene su porque historia? como yo Y ahí siempre que está salía, todo yo le bien decía a mi contado. hija, en la gaveta tal están todas las historias médicas de Humbertico, los CD de no sé qué, las no sé cuánto, que eran cosas Claro, así. toda la información. Ya yo eso descansé. Con ese libro ya yo estoy tranquila porque ahí está todo, Lo su pueden historia encontrar, completa. lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon. Ponen El niño que salió del espejo y así les va a aparecer en Amazon, ahí lo pueden encontrar. Dios mío. Son 20 años de historia. Aquí está. Un manual. Sí, señor. Pero sobre todo, yo que no tengo hijos ni siquiera, lo que más me queda fuerte en el corazón es nunca dejar de escuchar tu instinto. Porque el instinto de madre ha salvado a tu hijo tantas veces Así mismo el instinto. contra diagnósticos de especialistas y especialistas. Así Así es que eso es mismo. un cordón imaginario que hay Y entre siempre, que y es siempre eterno, cuestionar. que es eterno. Siempre Y cuestionar. siempre cuestionar. El cordón de energía, Cuestionar. siempre. ay, Dios mío. Óyeme, En muchísimas gracias y queremos tener Ay. este detalle con ustedes. Ay, Maca, qué Esta es la tuya. bonito. Muchas Son gracias tazas a que son ustedes. personalizadas. Esta es la tuya, Ay, qué Humberto. chulería, mi madre. Mira esto, qué cosa más bonita. Gracias, Ay, gracias. a Yaima de Yaya Creation Shop. Ahí tiene su número de teléfono, 786-273-5825 para todo lo que quieras personalizar. Y a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. por contar su historia. No, gracias a Muchas ustedes por darnos la Bueno, gracias a oportunidad. ustedes y por conocerlos. Y por conocerlo. Son los Pero que no se decía la vayan, televisión. no se vayan, Ay. quédense aquí un ratico más y compartimos un ratico No más. tienen que ir a Cape Coral. Ese No, día ustedes se van ahora, ¿a a Cape Cape Coral? Coral. Ah, Sí, porque pensé que tenemos, se quedaban. tenemos una empresita de trabajo que trabajamos y hay que cumplir con las Bueno, pues cosas. vamos a hacernos una foto. Sí. Es que pensé. Hay que seguir que ya- trabajando. Vamos a hacernos una Ah, foto. mira, el niño se ganó una beca. Dice. Está becado, pero hay que seguir trabajando porque la beca no. Claro. Ay. Se va por la Muchísimas 8 o gracias. por la I-75. Da para compensar. Tacho, se van por la 8 para la Coco. 3 dochis, erguidos, no se joroben, que están lindos y bonitos. Eso. Mírense todos, quiéranse, abrácense. ¡Qué madrazo! ¡Qué madrazo! Ay,